Vamos a empezar con nuestra sesión de neonatología. El día de hoy nos complace presentar a la doctora Marta Lucía Granados Cepeda. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de México, hizo pediatría en el Hospital Infantil Federico Gómez. Su residencia en especialidad en neonatología fue en el Instituto Nacional de Perinatología. También realizó terapia neonatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Es maestra en ciencias médicas, tiene un diplomado en bioética, un diplomado en cuidados paliativos, un diplomado en tanatología. Entre sus actividades es adscrita a la unidad de cuidados intermedios de recién nacido en el Instituto Nacional de Perinatología, vocal de comité de ética e investigación del mismo instituto, académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría, instructora nacional en reanimación neonatal, líder en este tema. Está encargada de la Comisión de Reanimación Neonatal por parte de la Federación. Ella es la que está coordinando actualmente los cursos de reanimación. Y bueno, tiene una amplia trayectoria en cuestión de lo académico. Prácticamente todos conocemos su trayectoria. Doctora, realmente nos da un gusto que esté con nosotros. A continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Alma Sánchez, que va a ser la coordinadora en relación al panel este. Doctora Alma, te cedo el micrófono. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos, ya como dijo Isaac, a la doctora Granados, que es máster en reanimación en nuestro país, y como panelistas tenemos al doctor Raúl Villegas Silva, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, a la doctora Alejandra Coronado Zarco, subdirectora médica del Instituto Nacional de Neonatología, doctor Isidro Espinosa de los Reyes, la doctora Victoria Lima Rogel, pediatra neonatóloga del Hospital Central Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí, y la doctora Mónica Villallén, directora médica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchas gracias a todos por ser panelistas. Vamos a tener la misma dinámica, la doctora nos va a presentar su tema y al final van a hacer preguntas con los panelistas y el ponente en base a las dudas del público. Buenos días a todos y empezamos. Buenos días, ¿ya me escuchan? Sí, doctora, muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto siempre participar en todos estos eventos académicos. Y estamos en un momento histórico y mundial en la cual tenemos los retos de tratar de evitar los contagios lo más que se pueda, proteger a nuestros pacientes, pero también protegernos nosotros, el personal de salud. Y en base a esto, la reanimación neonatal también tuvo que tener varias modificaciones adaptadas a esta nueva circunstancia, sin dejar de respetar las guías de reanimación neonatal. Y los cambios que nosotros estamos sugiriendo, la mayoría son sustentados con la literatura y algunas modificaciones también de acuerdo a la experiencia que tenemos. Así de que la reanimación neonatal en esta era COVID. No pasa la computadora, no sé si hay algo. Ya pasa. Gracias. Pandemia viene del griego pan, que es todo, demos, que es pueblo, algo que afecta a todo un pueblo, y es una enfermedad epidémica que se extiende a todo el mundo y se vuelve pandemia, y la OMS lo define como propagación mundial de una enfermedad. Las siglas de COVID tienen que ver justamente con la estructura del virus, que es una corona CO, V de virus, D de la enfermedad en inglés disease, y 19 del año en que se describió por primera vez, que fue en diciembre del año pasado. Esta enfermedad por el coronavirus 2019, la característica principal es que es un síndrome respiratorio agudo o severo, es como vemos a los pacientes de inicio con mayor gravedad. Fue detectada a finales de diciembre en China y fueron de pacientes que estuvieron expuestos a transmisión alimentaria a través de animales salvajes, se pensaba que los vampiros, en un mercado de la ciudad de Wuhan, en China. El virus es un virus ARN de cadena positiva única, es extenso en murciélagos,
pero también en humanos e inicialmente daba enfermedades respiratorias leves, tanto a los murciélagos como a los humanos, pero en las últimas décadas hemos tenido un cuadro mucho más complicado desde que empezó con SARS y MERS y ahorita con una pandemia que ha tenido repercusiones muy graves con el COVID-19. Vemos nosotros las estructuras de todos los coronavirus que hay y en esta tienen diferentes bases, algunas son diferentes en función pues, de la estructura que tienen. Pues los niños también son susceptibles, es lo que hemos aprendido. Más o menos del 80 al 90% de todos los pacientes son asintomáticos o tienen la enfermedad leve o moderada con dificultad respiratoria más o menos en un 5.2%, y los graves, los que tienen una dificultad respiratoria grave y pueden terminar en falla orgánica múltiple, coagulación intravascular diseminada, muerte, choque, etcétera, es un 0.6%. En comparación con los adultos, al inicio era mucho más baja la incidencia que en los niños que en los adultos, y algunas personas, algunos investigadores lo relacionan con que hay diferencia en los receptores de la enzima convertidora de angiotensina en los niños. Las manifestaciones clínicas son menos graves en general, la tasa de letalidad es más baja. Sin embargo, en los últimos meses, y lo empezaron a describir en Nueva York, ha habido incremento en el número de niños infectados, de los síntomas clínicos. Hay muchos más nacimientos prematuros de mamás con COVID, y se describió el síndrome de Kawasaki-like, que es algo parecido a la enfermedad de Kawasaki y que ha sido corroborado con los ecocardiogramas que se le han hecho a los niños. La mayoría de los niños que se infectan tienen contactos con alguien de la familia. Es mucho más grave cuando son menores de 3 años, y dentro de esta población aún más los menores de 1 año, que son los que han tenido casos más graves y han requerido más hospitalización. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros con la pandemia como médicos? Tratar de que haya lo más posible de evidencia médica, porque fue algo que nos tomó de sorpresa, no estábamos preparados, hemos tenido pocos meses para hacer protocolos de investigación, y entonces la medicina basada en la evidencia, que es la que siempre debe de prevalecer, contra la medicina basada en experiencia no ha tenido tanta diferencia por lo mismo, por el tiempo tan corto. Hay muy poca evidencia posible, los protocolos que hay, varios, están sin concluir, la información por lo tanto todavía es incompleta. Nos han aportado muchas veces los hallazgos en las autopsias, y las recomendaciones van constantemente. Esto es muy importante, tenemos que estar actualizados. En estos 4 o 6 meses, lo primero que se publicó, como la cloroquina ya se retiró, entonces tenemos que estar muy actualizados porque esto va a ser muy, muy dinámico, y muchas cosas que a lo mejor hoy les vaya a decir yo se van a ir modificando. Esta es la importancia, que estemos conscientes que esto se tiene que ir dinámicamente modificando de acuerdo a las evidencias. Y vemos nosotros con los reportes del CDC, las tasas por 100,000 habitantes, vemos que es mucho más frecuente en edades pediátricas de 0 a 4 años, y en los adultos es mucho más en mayores de 65 años. ¿Cuál es uno de los retos con esta pandemia? El talón de Aquiles de la pandemia, los portadores asintomáticos. Que esto tenemos que tenerlo muy presente, muy conscientes, que aunque ya pasemos a fase naranja, tenemos que seguir en la Ciudad de México con muchas precauciones, porque es lo único que va a hacer que se pueda frenar esto. Las personas que nos sigamos cuidando por el riesgo de los justo portadores asintomáticos, que pueden no tener ningún síntoma, pero sí pueden contagiar a alguien que le dé la enfermedad en la modalidad de grave. Por eso, la recomendación que se hace es, de ser posible, esta mensaje universal a todas las embarazadas. Y en un artículo que se publicó de estudios que hicieron en Nueva York, ellos encontraron que más o menos el 13.5% de las embarazadas asintomáticas eran positivas. Nosotros en perinatología, por reportes que dio el doctor Salvador Espino en semanas pasadas, es mucho más alto, incluso llegamos casi al 20%. Entonces, sí es muy importante que si ustedes tienen la posibilidad de, en un embarazo, de una cesárea programada, una semana antes, no tiempo mayor, hacerle la prueba
vamos a estar con más elementos para protegernos nosotros. ¿Y cuál es la importancia de este tamizaje? Que vean ustedes, el periodo de contagio es demasiado grande y no sabemos en qué momento de este periodo va a llegar la embarazada a resolver su embarazo, ¿no? Entonces, que es muy importante que nosotros identificamos el historial de la mamá, ver traslados, a dónde viajó últimamente, si ha estado en contacto con personas enfermedades, y sabemos que es mucho mayor el riesgo en recién nacidos cuya mamá estuvo con la enfermedad o con el virus 14 días antes o 28 días después del nacimiento. Vamos a tener nosotros al nacimiento varios escenarios. Si el recién nacido presenta síntomas en la primera semana, es la enfermedad con la aparición tardía, temprana, perdón, y tardía cuando es más de una semana y hasta 3 semanas. Entonces es importante saber si la embarazada tiene síntomas o no, en caso de que tengamos ya la prueba. Estar muy al pendiente de las actualizaciones que van a salir en relación a la transmisión bien, lo de los anticuerpos, la IgM alrededor de la semana 7, la IgG día 12, día 14. Entonces también ya estamos aprendiendo la diferencia en los resultados de acuerdo a los días en que nosotros tomamos las pruebas, que al recién nacido la prueba es nasofaringia o hisopado rectal, y cuando el recién nacido tiene algún problema respiratorio, que está intubado, que está en modalidad ventilatoria, pues se puede tomar la muestra de un aspirado broncoalveolar, que esto, de un lavado broncoalveolar, que esto nos da una sensibilidad mucho más alta. Con el hisopado nasofaringeo es del 65 al 70% y con la otra es mayor del 90%. Entonces, todos estos detalles son importantes para nosotros saber qué hacer en el momento en que tengamos el problema. ¿Cuál es el problema con la transmisión de las personas asintomáticas? Que la mayoría de las personas que han tenido problemas de mayor riesgo profesional son los trabajadores de la salud, y en muchas ocasiones está añadido por el problema que tenemos de la escasez del equipo de protección personal, que en la mayoría de las ocasiones nosotros mismos, muchos de ustedes han tenido que comprar, ¿no? Entonces esto es muy importante, la planificación y anticipación con la comunicación con los obstetras para que todo se desarrolle con la mejor previsión posible y evitar en lo posible también riesgos de contagio de nosotros, que nos contaminemos y que nos podamos contagiar por algunos incidentes que se puedan presentar. Algo que es muy importante, el equipo de protección personal de acuerdo al nivel de bioseguridad. Y los que están en la reanimación neonatal, que es un nivel de bioseguridad grado 3, que lo define como persona que está en contacto con un germen, que puede tener contaminación por aerosol, que puede ser letal y para el cual no hay tratamiento o vacuna. O sea, para esto aplica justamente el SARS-CoV-2. Entonces, cualquier riesgo de presión positiva, intubación, compresiones torácicas, CPAP, ventilación mecánica, tenemos que tener la protección completa. Tenemos nosotros acá lo ideal que se debe de tener cuando ya vamos a entrar a un lugar donde sabemos que la mamá es positiva. Cuando la mamá no tiene la prueba o está pendiente el resultado, lo hemos hecho, se puede hacer en quirófano. Sin embargo, salvo el Tyvek o la escafandra o la bata impermeable, con las botas impermeables y un delantal, todo lo demás lo tenemos que hacer. Pero sí, cualquier persona que no tenga el resultado es presunto positivo. Entonces solo nos ponemos el Tyvek y todo lo demás que les decía cuando ya sabemos el resultado y vamos a entrar al área COVID especial en particular. Gorro quirúrgico con liga, eso nos da mayor sellado. Los gogles herméticos y con lentes también, que el problema es que se pueden empañar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es poner antiempañante de natación, pero cualquier champú que tenga auril sulfato, marca comercial, aquel que recetamos de No Más Lágrimas, ese es muy bueno para ponérselo a los lentes y a los gogles y que no se empañen. Los respiradores N95 o FFP23,
Ojo, para entrar al área COVID no es cubrebocas, son respiradores. La careta, aparte de los gogles, nos podemos poner la careta, eso aumenta la protección que vamos a tener. El uniforme quirúrgico que obviamente se va debajo. Zapatos que sean cerrados, nada de tener dorso abierto, podemos llevarnos el virus a la casa si nos contaminamos los pies. La bata quirúrgica que les había dicho, o el Tyvek, que debe de estar cerrado, 360 grados, y si es la bata, hay unas impermeables muy buenas por debajo de las rodillas, y las botas altas también arriba de las rodillas. Tenemos algo que comentábamos con la doctora Victoria Lima, es que esas botas no existen en México. Entonces, ¿saben qué hemos hecho algunos? Nos hemos comprado las botas de jardinero. Esas son muy efectivas, y hay algunos mandiles de estos tipo carnicero que son de plástico, que se pueden lavar, desinfectar con cloro y volver a utilizar. Son herramientas que podemos ir sumando nosotros. Los guantes internos, son varios pares de guantes. El guante interno, que es más corto, el guante externo, que es más largo, y además cuando vamos a hacer procedimientos nos ponemos un tercer par de guantes, que ese es el que más nos va a proteger. Y las botas impermeables, importante, entrar súper hidratados, no les van a dar ganas de ir al baño, créanme, porque todo lo van a sudar adentro, porque no hay aire acondicionado, no puede haber por las turbulencias. Entonces, tómense litro y medio, el cabello recogido, sin ningún dije, arete, anillos, los hombres de preferencia con pelo corto y sin barba, no llevar celular. Nosotros en el área COVID hay un celular adentro del área que lo dio Dirección de Neonatología para podernos comunicar, pero no llevar ningún objeto personal, e ir al baño antes de entrar. La primera vez que entra uno a un área COVID, pues hay miedo, es normal, somos seres humanos. Pero algo que nos da mucha seguridad y que disminuye el riesgo de que nos contaminemos es el personal de enfermería. La primera vez que yo entré, aquí está nuestra queridísima enfermera, la maestra Elvia Villagordoa, que por cada paso yo les sugiero, tanto para entrar como para salir, utilizar la lista de cotejo. No se confíen, aunque hayan entrado muchas veces, yo les digo, siempre prefiero que estén con la lista de cotejo, y más cuando nos vamos a quitar el equipo, porque es cuando nos podemos contaminar. Y a la entrada, porque es importante, porque no omitimos algo que nos va a dar seguridad. Entonces, la primera vez a mí me tranquilizó muchísimo la manera como ellas me fueron ayudando a los procedimientos. Tienen un espejo, que también es bueno tener un espejo para que nosotros nos fijemos bien todo el equipo y sabemos que está central, porque una vez puesto ya no lo vamos a poder tocar. Entonces, son detalles que nos van a dar mucha seguridad. Es el equipo de enfermeras que nos ayuda. Nos pusieron en el espejo cosas de ánimo muy emotivas, de que cuídense mucho, adelante, vamos a salir de esta. Y esos son el detalle de un compañero que sabe que uno va a entrar a un área de riesgo, pero que tiene todo el apoyo, tanto profesional como moral, y eso yo les sugiero que lo hagan con su personal y sobre todo con los residentes, que son más jóvenes, ¿no? Algo importante, en el área COVID, por el riesgo de que pueda haber alguna urgencia, no todas son necesarias, puede haber el personal de enfermería nos tiene siempre un equipo de reanimación completo, bolsa, máscara, con los filtros, y también equipo de cateterismo con catéter umbilical. Y siempre todo el equipo de reanimación nos lo da. Aquí está Betty Serafín, que tienen todo el equipo. Entonces eso nos da más tranquilidad, sabemos que tenemos todo preparado. Y algo muy importante, en la reanimación, lo voy a reforzar adelante, nada más vamos a entrar 2 reanimadores. Entonces, ¿quién nos ayuda con disminuir o aumentar el oxígeno, con disminuir las potencias de la cuna de calor radiante? ¿Quién nos anota todo lo que tenemos que hacer los neonatólogos de Apgar, Capurro, somatometría? La enfermera circulante. Y a ella le tenemos que agradecer, porque en general es la que hace pues casi todo. Aquí estamos con una de nuestras compañeras que nos está disminuyendo el calor, la cuna de calor radiante, y pues agradecer mucho el apoyo, porque ella tiene doble responsabilidad. Algo vital que nos ha dado mucha seguridad en esta nueva experiencia es los procesos de simulación. Acuérdense que es un equipo al que no estamos acostumbrados, que varían los movimientos corporales, que sudamos mucho,
que no nos escuchamos porque con el cubrebocas y además la careta tenemos que gritar. Entonces, si esto lo hacemos en simulación, vamos a saber qué son las cosas que tenemos que modificar, al igual que usar la caja de acrílico que más adelante vamos a ver. Entonces, si nosotros entrenamos más en simulación, vamos a estar con más seguridad, más tranquilidad y podemos tener menos problemas al momento de estar con un paciente. Entonces, a los residentes, aquí son residentes de Perinato, acá están otros residentes de San Luis Potosí, de la doctora Lima, y ahí ellos están en el aerosol box practicando, y practicando lo más difícil que hay que hacer con la caja de acrílico, que es la intubación. La ventilación es más fácil. Toda embarazada que llegue sin prueba, o incluso la que está infectada, debe de tener la mascarilla N95 sin válvula, porque si no por ahí nos puede exhalar el virus. Y lo ideal es que también tenga la careta. Nunca sale sobrando toda la protección que podamos tener, y también para nosotros. El acompañamiento de los familiares a los cuales estábamos acostumbrados en perinatología, casi siempre ya para cesáreas o partos entraba un familiar. Es un cambio muy bueno que se hizo en el instituto. Ahorita no, porque acuérdense que él puede ser un contacto que se ha contagiado. Entonces, se les dan informes a los papás, o si se puede hacer de manera virtual, que ellos puedan estar participando. Es muy importante, es muy importante que la mamá tenga la mascarilla y el cubrebocas para evitar que nos contagiemos nosotros. No pasa nada, ya está. Habíamos comentado lo del acompañamiento de los familiares, y ahorita nos vamos a lo que nos ocupa, que es la adaptación que se ha hecho a la reanimación neonatal, que es con la mayor evidencia que se ha tenido, la revisión exhaustiva de la literatura y también el aporte de la experiencia que tenemos ya en varios años en la reanimación neonatal. En la lección 1, enfocarse en el trabajo en equipo, y es muy importante acá que tengamos nosotros todos los datos del estado clínico de la mamá desde antes de que nazca el recién nacido, para saber qué tan enferma está, qué síntomas, qué tratamiento, cuántos días de evolución tiene, y el líder del equipo es el que va a dar los roles. Muy importante, se había comentado, hablar fuerte y claro, porque dificulta mucho la comunicación. La doctora Lima subió al chat en la mañana que ya hay un código que tienen los anestesiólogos por lo de la dificultad que nos cuesta hablar. Yo creo que los neonatólogos vamos a tener que empezar a hacer también lo mismo. La comunicación que sea exacta, y después de cada reanimación hacer el debriefing, la discusión interactiva, para saber qué estamos haciendo, algo que tengamos que modificar, algo que tengamos que mejorar. La protección es muy importante. Acá está mi amiguísima la doctora Lima con una careta que hicieron unos arquitectos en México. Yo se las sugiero, porque tiene algo que no tienen las demás caretas, y es que nos protege el cuello. Y acuérdense que nosotros estamos muy cerca del recién nacido, él está debajo de nosotros. Tiene cobertura hacia los lados y también en la parte de arriba. Acá tiene unos desniveles que ayudan a que no se empañe. Entonces, las recomiendo. Después, a través de la federación, les podemos pasar el contacto. La probamos antes de mandarlas a hacer, ya la tienen ahorita la mayoría de los adscritos y también los residentes. Y yo les sugiero, acá mi amigo Oliver Cruz, que es ginecólogo del INPE, que la usen también afuera. En todos los lugares, protéjanse. Y además, para que vean ustedes que aún con todo el equipo de protección dentro del área COVID, también la podemos colocar sin mayor problema. Y algo que comentábamos en la sesión pasada, que hay estas máscaras que fueron hechas en Stanford y que a México vinieron a través de Chile, la famosa New Mask, que la hicieron de las caretas que usan los buceadores. Y es algo que no requiere cubrebocas y que se puede reutilizar. Son las famosas New Mask, que son máscaras de buzos, y se les pone acá el filtro EPA, que es de adultos, el que usan los anestesiólogos. Esto es cortesía del link, fue el que mandó Luis González, y vemos ustedes que tiene sellado hermético, acá el filtro, que puede ser intercambiable.
calienta un poco y a veces hay que hablar mucho más fuerte, pero es una opción. La FDA no la autorizó como tal, sino dijo, sí la pueden usar porque estamos en un momento de pandemia y es algo que podemos revisar muchas veces. ¿Cuántas personas deben de estar presentes en el nacimiento? Como les había comentado hace rato, 2 personas. Sin embargo, si hay complicación y viene una reanimación avanzada, tiene que haber una persona afuera que se llama de rescate por si necesitamos otro reanimador. El control de la temperatura en la sala de partos acá es un poco complicado porque es mucho más caliente porque no hay aire acondicionado. Tener la temperatura que siempre sabemos que es la ideal, 36.5 a 37.5. Y algo que podemos hacer cuando nazca el niño para disminuir la aerosolización es tener una bolsa o envoltura de plástico que es como una sábana y después de secar al niño la ponemos en el área. Si es prematuro menor de 32, sabemos que no lo secamos, directamente lo ponemos en la bolsa y eso nos disminuye la aerosolización. Acá lo tenemos, esta bolsa que parece una sábana. Algo que también tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos el secado inicial, dentro de pasos iniciales, a veces lo hacemos muy vigoroso y al retirar el campo podemos generar aerosoles. Hacerlo rápido pero con mucho cuidado. El pinzamiento tardío del cordón umbilical, que es de las controversias que ha habido y es una recomendación no baja, grado 2B, que se hace en los niños vigorosos, 30 a 60 segundos en cesáreas, en el del parto hasta que deje de latir. Si la mamá no tiene síntomas respiratorios, si está sintomática, se puede hacer. Si tiene síntomas hay mayor riesgo porque el recién nacido está sin ninguna protección cerca de la mamá. Lo importante es que el ginecobstetra sostenga al neonato para que no tenga contacto con la sangre de la mamá. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta que sí es algo que no se va a quitar, el pinzamiento tardío. En cuanto a la otra parte de la lección 3, la más controversial, contacto piel con piel. Hay algunos lugares que la recomiendan, como la OMS la recomienda. La mayoría de lo que revisamos de la literatura, hay mucha controversia. Brasil, Argentina, la Academia Americana de Pediatría, otros no lo recomiendan. Yo, después de haber hecho esta revisión, les puedo decir que en este momento epidemiológico es un riesgo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que es de 1 hora, el recién nacido no tiene ninguna protección y el personal de salud está no en la sana distancia de 2 metros, estamos como a 50 centímetros. Entonces, en este momento epidemiológico, donde hay un virus que es letal y donde no hay tratamiento todavía comprobado ni vacuna, nos arriesgamos. Lo cual no quiere decir de que no se va a empezar la lactancia y de que no va a haber después el apego con la mamá. No vamos a después a quitar el vínculo. Entonces, es una separación inmediata, pero nada más de manera temporal. Y la mamá va a estar viendo al niño en la incubadora cerrada a 2 metros. Eso le va a dar mucha tranquilidad, porque hay personas que sugieren reanimar en otra habitación o después de que nace el niño llevárselo. Nosotros reanimamos a los 2 metros en la cuna de calor radiante dentro de la misma habitación y después ponemos al niño en la cuna cerrada y la mamá lo puede ver y esto le da mucha tranquilidad y no nos arriesgamos. Hay lugares en donde esto se discute con los papás y si están de acuerdo muchas veces se les solicita el consentimiento informado en el cual ellos saben el riesgo que puede haber de contagio para el recién nacido con este contacto inmediato. Y miren que yo soy fan del contacto piel con piel y más en las cesáreas a los residentes, esto es muy importante, el vínculo estabiliza la temperatura, aumenta la glucosa, todo lo que hace de que inicie de manera más favorable la lactancia. Pero esta nuestra realidad y poniendo en la balanza hay riesgo. Este es un diagrama que hizo el doctor Satya Narayana y que por medio de la doctora Victoria Lima, que es muy amiga de él, nos dio autorización para utilizarlo en México y está adaptado y traducido por la doctora Silvia Romero Maldonado, neonatóloga que también trabaja en el INPER. Y sabemos que aquí está, lo ideal es presión negativa en la habitación, el cubrebocas quirúrgico, con el familiar va a ser una interacción a través del video, nosotros utilizar toda la protección para evitar aerosolización, gorro, cubrebocas, etcétera. No contacto piel con piel, es lo original del artículo, pinzamiento tardío sí, el menor número de personas y alguien afuera que esté para rescate. Y también
la cuna de traslado o la incubadora cerrada para el recién nacido. En la lección 3, donde viene lo de la aspiración durante la reanimación, muy importante, y lo dice la literatura, circuito cerrado, por lo cual la perilla está contraindicada. Y algo muy importante, el obstetra no debe de realizar la aspiración. Al principio le decíamos, bueno, no lo aspiren, pero con la cánula le pueden aspirar o con la boquita del neonato, pero eso lleva riesgo de introducirle el virus al neonato, ponerlo cerca de la cara, de la vía respiratoria o incluso en la boca. Entonces ellos no lo pasan inmediatamente. Y estos cambios los vamos haciendo porque la literatura nos dice protegernos a nosotros, pero no a los ginecobstetras. Y cuando entramos la primera vez y veo que ellos van a aspirar, es cuando también a ellos les hicimos la recomendación. Y en el área de COVID, en el INPER, no hay perillas. Entonces, como el neonatólogo debe de hacerlo con el circuito cerrado, lo logramos con el adaptador que está pegado al tubo tigón y tiene el mismo calibre de la perilla, o sea que se puede aspirar boca y narinas con los 80 a 100 milímetros de la presión, no hay ningún riesgo para el recién nacido. Entonces, hacemos esto, el tubo tigón, con el conector que es el que vamos a utilizar después para conectar la sonda orogástrica y ver permeabilidad esofágica. Al principio yo lo usé con la sonda, pero créanme que es mucho más lenta la sonda, se dobla, se puede desconectar. Tuvimos un nacimiento con un niño con meconio, traía líquido, espeso, abundante. Entonces, en la urgencia, retiramos la sonda y utilizamos directamente el conector. Nos funcionó perfectamente para boca y para narinas. No hay ninguna contraindicación para hacer. Lección 3, la auscultación. No vamos a usar en área COVID el estetoscopio, porque al momento en que nos lo lleváramos a los oídos nosotros, nos íbamos a contaminar y cerca de la cara. Y tenemos las manos con sangre de recién nacido que puede tener el virus, porque lo acabamos de recibir. Entonces, hay dos modalidades que nos están sugiriendo y que son basadas en la literatura, la oximetría de pulso, que es del programa de reanimación, y justo cayó un artículo del 2020 en el cual dice que en muchos lugares se tiene que volver a la palpación del cordón umbilical, sobre todo en lugares donde no tienen recursos como África. Entonces, este es un artículo del 2020. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usamos el oxímetro de pulso y la palpación. Yo lo que les sugiero es que hagan la palpación lo más cercano a la piel, en la base del cordón, ahí van a sentirla mejor que si le hacen más distal. Y en los primeros 5 minutos todavía se puede sentir, después de esto ya fisiológicamente ya no se va a sentir. Este es el área de COVID de nosotros, cortesía de la doctora Villegas, en el cual ven ustedes todo el área con el equipo. Tenemos la distancia aproximada de 2 metros y aquí estamos haciendo la verificación de la frecuencia cardíaca, palpando el cordón umbilical, y la enfermera que nos está tomando los datos para saber el Apgar y decirnos el minuto, los 5 minutos, equipo de anestesia también protegido. ¿Qué pasa en la lección 3 cuando tenemos cianosis central o dificultad? Sabemos que administramos oxígeno a flujo libre o colocamos el CPAP nasal temprano. Si nosotros ponemos el humidificador que hacemos siempre, ahí hay aerosolización. Entonces sugerimos utilizar la extensión del conector de oxígeno, que es el que menos dispersa el aire, y conectarlo directamente a través del adaptador de cola de ratón al flujómetro. Entonces, esto no lo utilizamos y es algo muy rápido. Después, si el niño requiere campana cefálica, ya cuando está dentro de la incubadora podemos ponerle la humidificación, pero en este momento hay mucho riesgo si lo hacemos. Si el niño requiere CPAP nasal porque tiene dificultad respiratoria, vamos a ponérselo, y tanto al CPAP, si lo hacemos con pieza en T o a la bolsa que utilizamos para dar presión positiva, le tenemos que poner un filtro EPA, antibacteriano antiviral de alta eficiencia. Y si ponemos CPAP temprano con la pieza en T, que haya un sellado firme para evitar aerosolizaciones. Entonces, este es el filtro que está entre la mascarilla y la pieza en T. Es un filtro que hay en México, dura 24 horas, voy a hacer un comercial, pero es para que sepan que sí hay, de Drager, y se puede obtener a través únicamente de Mercado Libre. La lección más importante que siempre dicen en la reanimación, y que lo es, la ventilación con presión positiva. Lo ideal es la primera instancia ventilar con pieza en T,
con reanimador con pies en T. Y si tenemos que usar, porque a veces no lo tenemos, una bolsa autoinflable que tenga reservorio cerrado, porque si está abierto nos puede dar aerosolización. Con el filtro también de alta eficiencia, que aquí nosotros lo conectamos entre la mascarilla y la bolsa autoinflable. Y no usar reservorio abierto, solo reservorio cerrado. También para evitar fugas nosotros sellamos mejor si hacemos la técnica de tracción mandibular con 2 manos, porque así hago un sellado hermético colocando los pulgares en el dorso de la nariz, los índices en la barbilla y con los otros 3 dedos levanto suavemente el hueso de la mandíbula para que haya mejor sellado. Ahí se requieren 2 reanimadores, uno que es el que hace el sellado hermético y otro el que ventila. Esto incluso para niños más grandes sí se hace, esto no se hace. Lo nuevo que aprendimos y conocimos en esta etapa fue el famoso aerosol box, que lo hicieron en Taiwán, en la caja de acrílico, que hay que probarla con la simulación clínica y que lo ideal es que tenga un desnivel frontal, porque eso hace que tengamos mejor visión, tanto para ventilar como para intubar. Para ventilación tiene menos riesgo, este es el desnivel frontal. Acá es donde vamos a meter las manos, por detrás está abierto y debe de tener por detrás una pestaña también para disminuir la aerosolización, y practicar con ventilación con presión positiva no hay tanto problema. Un reanimador hace el sellado y otro es el que ventila. En esta misma lección a nosotros, para saber la efectividad de la ventilación, con la oximetría de pulso vemos si incrementa o no la frecuencia cardíaca y la expansión torácica a la vista y a la palpación, que también se puede hacer, ¿no? Lección 5, intubación endotraqueal. Esta es la maniobra en la cual hay mayor riesgo de transmisión para el personal de salud. Ya habíamos quedado que se tiene que hacer protección completa porque es un nivel de bioseguridad grado 3. Y acá hay muchas controversias en cuanto a usar o no la caja de acrílico para esta maniobra, porque muchas personas dicen que si es una vía aérea difícil va a ser complicado, que si no se tiene la experiencia. Entonces, yo lo que les sugiero es practicar y practicar intubación dentro de la caja de acrílico. Muchos recomiendan que tal vez es la única protección que vamos a tener en lugares de bajos recursos donde no tienen el equipo completo, pero ojo, la caja de acrílico es una protección más, no sustituye, no va a sustituir al equipo de protección personal. Tener siempre preparado todo desde antes. Si tenemos videolaringoscopio es ideal, y si no tenemos ni siquiera videolaringoscopio y no tenemos tampoco caja de acrílico, ¿cómo voy a disminuir yo la aerosolización? Porque en el momento en que yo introduzco la cánula endotraqueal, el tubo endotraqueal, viene el aerosol. Entonces nosotros hemos encontrado la manera de, con un tapón de una jeringa de plástico de 20 mililitros, la adaptamos y este es un tapón que vamos a poner en la cánula endotraqueal, la introducimos y tan pronto como sabemos que ya está intubado, alejamos la cara, porque al hacerlo tenemos que acercarla, alejamos la cara, y alguien quita el tapón y inmediatamente conecta el dispositivo. Entonces, esta es una manera segura que nos vamos a proteger nosotros. Nos tenemos que apoyar con alguien, que haya una enfermera que nos ayude para compresión del cartílago cricoides, que haya una persona con mucha experiencia también por algo que se nos ofrezca, la monitorización adecuada. Y hay personas que recomiendan en la literatura que cuando se nos dificulta la intubación y tenemos que volver a dar ventilación con bolsa y máscara, llevamos mucho más tiempo, entonces para hacerlo de manera más hermética, podemos poner una gasa húmeda alrededor de la mascarilla para evitar la aerosolización, y si no podemos, pues insertamos una máscara laringe. Entonces, vean el desnivel que nos permite mejor visualización, y aquí pues, estamos logrando la intubación. Hay que practicarlo muchas veces. En lugares en donde no tienen de acrílico, pueden hacerlo dentro de una incubadora cerrada. Esto es más fácil para niños pequeños. Para niños grandes se complica, y vean que tiene justo un desnivel igual al de la caja de acrílico. Muy importante conectar el dispositivo que vayamos a utilizar después de haber intubado a un niño, pero más importante que ya tenga adaptado previamente el filtro
EPA. Y hay personas que sugieren que también después de que el niño está intubado, podemos tener aerosolización por las narinas o por la boca. Entonces hay que poner un cubrebocas que se le hace un orificio por donde va a pasar la cánula endotraqueal. Ahorita se difiere hacerlo con las mascarillas, como es el dibujo, por el desabasto que hay, pero vean esto cómo nos da mucha seguridad. Por acá está el tubo endotraqueal, estamos vigilando y disminuimos los aerosoles, y acá está el filtro. Y el filtro siempre que debe de estar en el ventilador, en la rama proximal, y en la rama distal, debemos de tenerlo siempre nosotros para protegernos. En las compresiones torácicas hay una recomendación. Si nosotros intubamos dentro de la caja de acrílico, siempre que lo hagamos, al terminar los procedimientos tenemos que salir con mucho cuidado para no provocar aerosoles y porque también lo que estuvo dentro de la caja de acrílico está contaminado. Entonces, ¿qué pasa? Como lo hacemos habitualmente, que el que intuba en la reanimación, que está en la cabecera, se encarga de la vía aérea y después se va a un lado para que venga otra persona a la cabecera a dar las compresiones. Si aquí esta persona que intubó se sale de la caja de acrílico, más riesgo de que el niño se intube, tiene que dar la vuelta completa para llegar por detrás a dar las compresiones. Entonces lo que sugerimos es, si es en la caja de acrílico, el que ventila se va a quedar para hacer las compresiones torácicas y el segundo reanimador, después de que ya fijó la cánula, se encargó de que va a ventilar, ya se inician las compresiones. Cuidado en esa transición para que no se nos vaya a extubar el niño. Y si en la reanimación, cuando empezamos avanzada, que es a partir de compresiones, obligado a tener un monitor cardíaco, pues en este tipo de nacimientos también, ¿no? Entonces vemos acá la persona que había intubado, inició las compresiones y el segundo reanimador de apoyo es el que está ventilando. Hay una recomendación para los medicamentos, que sabemos que a veces la primera vía que utilizamos es la endotraqueal, porque ya tenemos al niño intubado, pero hay muchísimo riesgo de utilizar la adrenalina endotraqueal, porque hay más aerosolización. Entonces, lo ideal es que en este tipo de nacimiento tengamos un catéter umbilical y un equipo de reanimación, y un equipo de cateterismo, perdón. Pero, ¿qué pasa? Me han hecho preguntas, ¿y si no tenemos eso? ¿Y si el niño está en paro? ¿Y si no se puede canalizar? Es cierto, es nuestra realidad. Entonces, se me ocurrió a mí algo tomado, adaptado de los anestesiólogos, porque con los anestesiólogos tuvimos la idea de utilizar el tapón negro de la jeringa. Entonces, ellos, como la mayoría de las veces intuban con la guía, dejan la goma negrita del émbolo y lo perforan con la guía e intuban así. Entonces, a mí se me ocurrió tratar de no hacerlo, pero en una urgencia que nos puede pasar a todos, por el plástico negro del émbolo de la jeringa que ya está tapando la cánula, con la jeringa que preparamos la adrenalina precargada, que es de 10 mililitros, con una aguja, perforarlo para administrarla en caso de que fuera la única opción que tenemos. Pues lo tenía que decir, ¿eh? Al principio no me lo había imaginado, pero lo tuve que decir. Probamos con simulación que se puede, con la caja de acrílico, colocar perfectamente el catéter umbilical, administrar medicamentos. No nos estorba para nada, para que lo consideren también. En la lección 8, atención de rutina, ya sabemos que un niño sano se va con la mamá sana. Pero ¿qué pasa acá con el niño sano, pero que la mamá tiene la enfermedad? Lo vamos a poner inmediatamente en la incubadora cerrada y dejarlo dentro de la habitación. Y ojo, no vamos a suspender la lactancia, ¿eh? La vamos a suspender, o mi recomendación es no lo del contacto piel con piel, pero tan pronto como la mamá esté estable y a los pocos minutos del nacimiento, a la hora y media, 2 horas, la mamá se debe de lavar con agua y jabón, sobre todo la primera vez, y el lavado es del cuello hasta la cintura, porque ahí por tos, respiración puede estar el virus. Ideal tiene que tener la mascarilla, ideal que también tenga la careta, puede empezar la lactancia, se puede pegar al niño, y después de que termina la lactancia, el niño vuelve a la incubadora a 2 metros. Y además, pues es muy importante, la leche materna tiene anticuerpos justo contra el virus, entonces lo va a proteger. Hay controversias porque han detectado en estudios muy cortos y con pocos pacientes el virus en la leche, pero realmente no sabemos si estuvo tan controlado como para saber si realmente el niño
se pudo contagiar por la carga viral que había en la leche o por la mamá, porque no sabemos incluso si hubiera, si esa carga viral no lo infecta, sino al contrario lo protege, no sabemos. Entonces, de momento, no hay contraindicación para dar seno materno, incluso si la mamá tiene síntomas respiratorios, está inestable y alguien le puede ayudar a extraerse la leche y esa se le va a dar al recién nacido. Algo muy importante también, después de que nace el niño, la limpieza o el baño lo antes posible. Acuérdense que tiene sangre materna que puede tener el virus. Como les decía al principio, las enfermeras nos ayudan con oxígeno, temperatura, nos anotan todo. Si nosotros tenemos tiempo, hay que apoyarlas también. Yo a veces con un apósito limpiamos al neonato, les sugiero limpiar muy bien la cara y las manitas por el riesgo de que ellos mismos se contaminen. Y si hay tiempo, y lo ideal es el baño. En algunos lugares sugieren no hacerse el baño porque puede haber hipotermia y porque hay el vernix, pero créanme que a esas temperaturas del área COVID no se ha enfriado ningún niño, al contrario, hay que bajar los calores rápido, eso es importante también, y bañarlo de ser posible, eso nos va a dar mucha más tranquilidad a todos y más seguridad al neonato, ¿no? ¿Qué pasa con el recién nacido que en el cuidado postnatal tiene dificultad respiratoria o no logramos bajar la concentración de oxígeno? La tenemos incluso a veces hasta 100% después de haberle dado presión positiva por cianosis persistente. Entonces le vamos a colocar un CPAP. El CPAP, lo ideal es colocarlo dentro de la incubadora cerrada. Cuando el niño ya esté dentro de la incubadora por el riesgo de aerosolización por la boca y narinas. ¿Qué pasa si no tenemos incubadora cerrada? Le ponemos una careta al neonato, eso también nos va a proteger a nosotros. Y hay controversias en cuanto a otra cosa, usar ese mismo filtro, porque vamos a tener un filtro en la reanimación de mamás COVID siempre. Ese filtro dura 24 horas. Entonces, lo podemos seguir utilizando como poniéndoselo a la rama expiratoria del CPAP, porque es la parte donde puede haber aerosolización y más riesgo de infecciones nosocomiales. Hay varios artículos en la literatura que lo apoyan. En España, me parece que el doctor lo comentó en la ponencia que hizo Sánchez Luna hace poco. En Argentina lo usan en Chile, lo usan en Europa, lo usan en Estados Unidos. Lo importante aquí es, esta es la careta, vean, es más careta que niño, pero bueno, el niño se ve tranquilo. Y acá, en esta parte, en la rama expiratoria, justo antes de la tubuladura que tiene los números y que entra, porque por aquí puede haber aerosolización, se coloca el filtro. Obviamente que este filtro puede aumentar la resistencia expiratoria y entonces lo que tenemos que hacer es medir la presión, verificarla y ajustarla para darle el PEP adecuado que queremos, ¿no? Y también, como puede haber vapor, se puede mojar el filtro, entonces también estar vigilando esas dos circunstancias, verificar que la presión sea la que queremos dar y que no esté húmedo el filtro. Y teníamos que adaptar el diagrama de flujo de reanimación neonatal. Acá tenemos reanimación neonatal en recién nacidos con riesgo de mamá con SARS-2, o sea, que las asintomáticas o con la enfermedad COVID-19. Ese es el original que ya habíamos hecho el Grupo de Trabajo de México, que fue adaptado de la 7ª edición y con apoyo del profesor Luengas López. Él fue Arturo Soto Luengas, él me ayudó a hacerlo. Y tenemos nosotros todas las modificaciones que les comenté, las tenemos acá. Están esperando nada más que se haga el registro de derecho de autor para que la podamos nosotros ya dárselas a todos ustedes y que todos la van a tener a través de la federación con todo gusto, ¿no? Otro punto importante, después de la reanimación, ¿qué sigue? Descontaminar el equipo, porque si no ahí vamos a dejar el virus, ¿no? Latente. En los lugares se puede preparar, por 1 litro de agua ponemos, por 1 litro de la preparación, 990 mililitros de agua por 10 mililitros de cloro, mínimo 10 minutos, se tienen los recipientes especiales para sumergirlo todo y después ya aunque se vaya a desechar, hay que descontaminarlo y ya después separamos el equipo que se va a reusar en doble bolsa y el que se va a ir a la vía de desecho, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay
equipo que no se puede sumergir completamente en cloro, nada más se va a impregnar, como es el mango del laringoscopio o y el termómetro digital, porque si no dejarían de servir. Entonces, esos se sanitizan muy bien y después en sella se hace la desinfección completa. Muy importante que termine el proceso, hicimos todo este cuidado, ¿cómo vamos a trasladar este neonato? Debe de movilizarse lo menos posible el niño para estudios diagnósticos, etcétera. Que sepamos por qué área va a ir, que haya un policía que pare el elevador, que sea por una ruta fija y acostumbrada, porque esa es ruta exclusiva para los pacientes que después se tiene que sanitizar y tratar de que haya los menos operadores posibles y que durante el traslado nosotros que podamos estar con el virus, aunque tengamos el equipo de protección personal, pero estamos tocando al paciente, no contaminar las áreas contiguas. Y después descontaminar todo el área. Si los niños tienen ventilación mecánica, se les pone el adaptador, como les dije, no es que no es ideal ahora, y eso no hice énfasis, no usar la mascarilla por el desabasto. Lo que pueden poner es una toalla y a esa le hacemos la perforación. Entonces, eso es bueno aclararlo ahorita, por el desabasto no debemos usar mascarillas. Pero el niño que tiene ventilación mecánica, sí hay que ponérsela y por dentro con una perforación va la carótida endotraqueal. Y si es niño que tiene respiración espontánea, también ponerle el cubrebocas. Y a los familiares también tienen que ir con toda la protección, el cubrebocas, los gogles, bata quirúrgica, guantes, etcétera, porque podemos contaminar, ¿no? Hay consideraciones especiales que tenemos que tener, que es, entre menos contacto tengamos con el paciente, mejor. Ya lo dejamos estable, ya no nos requiere alejarnos a la sana distancia. No olvidarnos que las secreciones del paciente, tanto de la vía aérea como del pañal, pueden tener el virus. Entonces tenemos que descontaminarlos y después saber que se van a área de desecho contaminada, desinfectar todo el equipo con dióxido de cloro o luz ultravioleta. Hay lugares que la tienen como el Infantil de México. Y a los papás después generalmente se les va a dar informes de manera virtual y todos los recién nacidos no se deben de ir sin las vacunas que les corresponden y si el tamiz neonatal, siempre y cuando ya tengan 24 horas de nacidos. Y algo importante, hay algunos autores que recomiendan que todo el personal de salud que está en contacto con pacientes COVID debe de hacerse la prueba RT-PCR cada 2 a 3 semanas. Y que los familiares en los lugares en los que se permite entrar a la UCI dejan el interrogante si deberían de monitorizarse también cada semana, cada 2 semanas, porque pueden ser los asintomáticos, ¿no? La mamá que es COVID positiva y que además tiene síntomas, para poder estar con el neonato tiene que estar afebril durante 72 horas, sin antipiréticos, síntomas respiratorias leves, porque sabemos que la tos les dura varios días, y que tenga 2 resultados negativos con diferencia mínima de 24 horas con la prueba. Y a veces también, como a veces con las pruebas ha habido mucha variación, también en ellas ya lo ideal es tomarles directamente anticuerpos en los tiempos estipulados, ¿no? Y saber que cada vez tenemos más prematuros y que sugerencia que a todos los recién nacidos prematuros se les debe de hacer la prueba, ¿no? Y también saber que cuando los damos de alta tenemos que, lo ideal es que el niño se vaya con el resultado de la primer prueba, no antes, ¿no? Entonces, después de que ya a las 48, 72 horas, si no tiene síntomas, se hace la prueba, se le puede dar de alta antes del resultado, pero tenemos que tener el resultado para informárselos a los papás, saber en qué área está de todos los estudios, si fue PCR, si fue IgG, IgM. Entonces, sí es muy importante tener esto y hay que informarles y darles seguimiento mínimo 14 a 21 días a los neonatos por teléfono y a la mamá darles los datos de alarma, por lo cual debe de hablarnos inmediatamente. Y algo muy bueno que implementaron en el INDER es de que hay tabletas y cosas especiales, incluso los papás a veces nos marcan directamente al área COVID cuando acaba de nacer el neonato o para informes, y eso, con este vacío que tienen ellos de no poder ver a los familiares, a los bebés, yo creo que es la parte empática humana que hace que ellos sientan la conexión, ¿no? Bueno, concluimos que el coronavirus
su efecto sobre el embarazo, transmisión vertical, desarrollo fetal, desenlaces obstétricos y neonatales, apenas lo estamos conociendo. Es imperativo optimizar las estrategias para reducir la diseminación del virus, tanto a la población, a los pacientes, como a nosotros los trabajadores de salud. Es sumamente importante desarrollar protocolos de investigación para poder generar inferencias válidas hasta... cuando uno empieza a estar en contacto con pacientes entrados al área COVID, hay miedo. Sí hay miedo. Pero si tenemos un buen equipo de protección, si hacemos todo con la lista de cotejos, si nos protegemos, créanme que nos damos cuenta que el riesgo de contagio es mínimo si hacemos todo de manera estandarizada. Acá tenemos el equipo que está adentro, hay empatía, nos comunicamos, incluso entre nosotros a veces hay señales con la mano de cuidado, te puedes contaminar. Acá tenemos hasta el personal de intendencia. Lo ideal es después de que se termine un procedimiento, se esperen 20 minutos con el área en pausa, después sanitizan y hacen toda la limpieza. Y el equipo completo, enfermería, ginecobstetras, el equipo de protección personal, no importa el que sea, pero que nos proteja. Acá tenemos hasta Tyvek de la Pantera Rosa, y en el instituto, afortunadamente, las autoridades están haciendo todo por darnos el equipo de protección, ¿no? Entonces sí, estamos protegidos. Entonces, con estas circunstancias, con estos miedos internos que podemos tener como personas, nos dimos cuenta que la gran vocación profesional se comió a los miedos. Los pacientes nos necesitaban y nosotros éramos los que tenemos que atenderlos. Y mi reconocimiento a todos mis compañeros adscritos de neonatología del INPER por su valor, por su compromiso de hacer trabajo en equipo, a todo el personal de enfermería, que ha sido una piedra angular en todo este proceso también, a dos personas muy importantes en el instituto que han hecho la gran diferencia. Es la doctora Cecilia Higuera, que es la que procesa las muestras, a la doctora Isabel Villegas, que es la que hace la toma o monitoriza que se hagan, y créanme que lo hacen con un compromiso que nosotros podemos decir que tenemos las pruebas en menos de 24 horas o máximo 24 horas, que tienen una técnica tan bien hecha que ya Secretaría de Salud citó a Ceci porque quieren saber, porque sus pruebas son muy confiables, y como lo hizo ella fue de una manera muy estandarizada y tiene controles internos, externos. O sea, es un orgullo lo que están haciendo ellas. Y no me podía olvidar felicitar a nuestros valientes del equipo, agradecerle a los residentes. Ellos son los que están las 24 horas. Son personas jóvenes que también pueden tener muchos miedos y sin embargo han estado al pie del cañón. El equipo de residentes de ginecología, neonatología, equipo de residentes, más residentes que han estado ahí. A nuestros los obstetras del área de la unidad tocoquímica, ellos no son mucho, ellos también siempre están con que cuidado, esta no tiene prueba, esta paciente ya salió la prueba y fue positiva o fue negativa, ellos también nos cuidan, nos comunican y nosotros también, y viceversa, ¿no? Hace poco tuvo que caer a mis manos unos escritos de Isabel Allende que vienen mucho a lo que estamos pasando todos nosotros y que fueron escritos justo para el COVID, y es con lo que quiero cerrar hoy. Somos una sola humanidad. Lo que le pasa a uno, nos pasa a todos. Lo aprendimos estando metidos en este virus, en cuarentena, en donde vamos descubriendo juntos las prioridades y lo valiosa que es la vida. Y así es como estamos nosotros, con los brazos en alto, sabiendo que sí lo vamos a lograr y que tenemos que seguir trabajando en equipo, y esto algún día va a ser historia. Muchas gracias.